Ya estamos grabando, entonces voy a compartirles mi pantalla nuevamente y van a ver todo. Listo, entonces nuevamente buenas noches, bienvenidos a nuestro siguiente CIPAS. El tema son cuantificadores y proposiciones categóricas, ¿verdad? Entonces recuerden que nosotros siempre vamos a encontrar estas expresiones, todos o todo, ¿sí? Dependiendo de cómo estemos hablando, plural o singular, algunos o algún, ninguno o no todos. Por ejemplo, para el caso que nos dice nuestra compañera Dina, que pentágonos son iguales y ella colocó, tienen 5 lados, perdón, ella colocó algunos. Cuando yo estoy hablando de algunos, quiere decir que uno sí y otro no. ¿Sí? Algunos se refiere a, pueden ser 10, 15, 20, 1. En este caso yo les pregunto, ¿existe o hay algún pentágono que no tenga 5 lados? No, señora. No, ¿verdad? No hay ninguno. O sea que el término algunos, pues no aplicaría, porque recuerden que algunos quiere decir que al menos 1, 2, 3 cumplen con esa condición, los demás no. En este caso, como todos los pentágonos son iguales, perdón, no son iguales, tienen 5 lados, pues ahí el argumento sería todos, ¿sí? Porque no puedo, no hay una excepción, no hay alguno que yo diga este sí y el otro no. O 15 sí tienen los 5 lados y 14 tienen 3 lados nomás. No, entonces ahí no sería algunos, sino que sería todos, porque cumplen, o sea, no hay ninguna excepción. Entonces miremos los cuantificadores. Voy a explicarles esto porque en algunos ejercicios que he estado revisando he visto que se confunden con el tipo de cuantificador. Entonces tenemos 3 tipos de cuantificadores. Tenemos el universal, el existencial y el existencial único. Entonces miremos el universal. Este es cuando yo estoy hablando de todo o de ninguno. ¿Sí? O sea, no puedo, digamos, decir uno sí y otro no. O son, como dice el dicho, todos en la cama o todos en el suelo. Todos cumplen, yo puedo decir, todas las jirafas son blanco con negro. No puedo decir, algunas jirafas son blanco con negro. ¿Hay alguna jirafa que no sea blanca con negro? Ninguna, ¿verdad? Ellas son de ese color. No hay una que sea blanca con rojo, o roja con verde, o amarilla. Entonces, cuando hablo del cuantificar universal, me refiero a toda una población. Cumplen con ese mismo criterio o esa misma característica, o ninguna de las personas, animales, cosas cumplen con esa característica. Entonces, aquí vamos a encontrar para el cuantificar universal siempre estas dos expresiones, todos o todo, ¿sí? Si estamos hablando de una sola cosa, de una sola persona, pues va a ser todo, o si estamos hablando de muchos, sería todos o ninguno, ¿sí? O sea, o todos son o ninguno hace parte de ese criterio, de esa característica. Cuando yo hablo de todos o de todo, estoy hablando de que es universal afirmativo. Amor, ¿me ayudas con el niño porque va a ser acelerado? Cuando estoy diciendo ningún, estoy hablando del cuantificador universal, pero entonces negativo, es decir, ninguno hace parte de esa condición, de ese criterio o de esa característica. Qué pena. Entonces, ¿cómo lo simbolizamos? ¿Sí? Siempre va a ser el universal con la A invertida. En algunos aportes que ustedes enviaron, mire que lo escribieron con la E invertida. Y la E es para el otro cuantificador, no para el universal. Entonces, recuerden, el universal lo simbolizo con la A invertida
y digo universal de X, es decir, de las personas, de los animales, del sujeto a quien yo me esté refiriendo, que pertenecen a ese criterio, y seguido va la coma, la proposición. Entonces, miremos, por ejemplo, aquí en este ejemplo, todos los gatos son mascotas. Todos lo represento aquí con AX, ¿sí? Pertenecen a ¿de qué? Pues P de X. P de X sería la proposición. ¿De quién estoy hablando después de todos? De los gatos, y estoy diciendo que son mascotas. Y el universal negativo simbólicamente va a ser lo mismo que acá el universal afirmativo, excepto, bueno, o a diferencia que le voy a colocar este símbolo de la negación antes de P de X, es decir, antes de la proposición, que es lo que me indica que ninguno o no se cumple. Entonces, podemos escribirlo, ningún X en A, o sea, ningún X cumple con, digamos que todos los gatos son mascotas, o para todo X en A no se cumple P de X. Si ustedes miran aquí, yo estoy colocando ningún, y si coloco ningún, pues no coloco aquí, no. Y si aquí estoy colocando para todo, entonces después de la coma coloco la palabra no, es decir, para que indique la negación. ¿Sí? Profe, disculpe. Señora. ¿Este trabajo lo hacemos en continuo con el que ya hicimos o aparte? ¿En continuo con cuál? ¿Con el de la tarea 1? Sí, señora. O aparte. No entiendo la pregunta exactamente. Bueno, esta es una tarea. Sí, aquí O sea, ahora lo mismo. podemos hacer, ¿En decir, el documento de Word se continuamos, refiere? sí, continuamos con el que ya tenemos, pero entonces con esta parte o aparte. No, aparte, aparte. Ah, ok. Sí, pueden utilizar esa misma plantilla, digámoslo así, con la portada, simplemente le colocan donde decía tarea 1, pues le cambian a tarea 2. La introducción pues va a cambiar porque en el tema de la tarea 1 era tablas de verdad y este pues ya es otro tema. Los objetivos también van a cambiar. ¿Listo? Pero entonces sí, aparte, o sea, no, cuando me envíen no me van a enviar tarea 1 y más abajo tarea 2, no. ¿Sí? Un documento aparte. Aquí algunas compañeras y compañeros me preguntaban, profe, si dice ningún, ¿yo puedo colocar para todo? Sí, en la forma negativa. Sí, mira, aquí lo pueden colocar, aquí me está diciendo. Porque a ustedes, si no estoy mal, la guía de actividades les pide que lo coloquen de manera afirmativa. Miremos acá. Aquí les está diciendo completar el argumento de tal forma que sea verdadero. Entonces, si yo miro, por ejemplo, aquí este ejercicio, dice ningún gato vuela. Lo podemos colocar ningún X, ¿sí? O lo pueden colocar para todo X. Si lo colocan para todo X, enseguida, después de la coma, deben colocar la palabra no. No se cumple o no vuela el gato. ¿Listo? Deben colocarle ese término no si lo están diciendo aquí para todo. Y si no, si están diciendo ninguno, pues ningún X a nada cumple que el gato vuela, por ejemplo, cumple PBX, que en ese sería el gato vuela. ¿Sí? Esta sería la proposición, o esto sería P de X, esto que está acá. ¿Claro, muchachos, ese punto o se me embolataron? Entonces, miremos, por ejemplo, acá la guía de actividades. Aquí en el primer punto, en la letra A, les dice,
Triángulo es polígono, pentágono tiene 5 lados. Si yo no sé qué es un polígono, pues busquemos qué es un polígono. ¿Sí? Entonces, un polígono son figuras geométricas. Ah, ¿y el triángulo es una figura geométrica? Chicos. Sí, señora. Listo, entonces aquí sería todo triángulo es un polígono. Porque el triángulo obligatoriamente, miremos acá, por ejemplo, en Google. ¿Qué es un polígono? Dice, figura geométrica plana que está limitada por 3 o más rectas y tiene 3 o más ángulos y vértices. Y mira, aquí me muestran como una imagen de todos los polígonos. Entonces, si ustedes miran acá, aquí puedo ver ya un triángulo. ¿Sí? ¿Sí? Está limitada por 3 o más rectas. Ah, el triángulo tiene 3 rectas. Entonces, yo aquí digo, todo triángulo es un polígono. ¿Por qué no diría algunos? Porque es que no hay una, o sea, no hay una excepción que yo diga, este triángulo no va a tener 3 rectas o no va a tener 3 ángulos. Yo no voy a encontrar un ángulo con, perdón, un triángulo con 4 ángulos, porque no sería ya triángulo, mira. Ese sería un cuadrado, ese sí tiene 4 ángulos, pero sería un cuadrado, no un triángulo. Entonces, por eso yo les digo que aquí toca ponerle ya un poquito de lógica. Aquí, pentágono tiene 5 lados, entonces ya miramos que un pentágono, pues, obligatoriamente tiene sus 5 lados, entonces sería todo pentágono tiene 5 lados. Aquí, Profe, qué pena. señora, O sea, en ese caso no importa que los dos queden con ese cuantificador de todo, no, porque no, pues yo primero se lo tenía con todo, pero pues el segundo era el que estaba dudando. no pasa nada porque es que son dos expresiones diferentes. Son dos proposiciones Ah, o dos oraciones diferentes. Esta de acá no tiene nada que ver con la de acá. Aquí pueden darle a ambas todos, o en ambas algunos, o en la primera algunos y en la otra todos, o sea, no pasa nada. Ahora miremos esta. Triángulos son equiláteros, aquí estoy hablando de varios, ¿sí? Triángulos son equiláteros. Ay, ¿qué es un triángulo equilátero? Entonces busquemos. ¿Sí? Por si no sabemos de pronto qué es un triángulo equilátero. Entonces aquí me dice, es un polígono, tiene sus 3 lados iguales. Entonces, aquí, triángulos equiláteros. ¿Todos los triángulos sabidos y por haber tienen sus lados iguales o habrá algún triángulo que no tenga su lado igual? Es decir, que no sea así. Cállate. Entonces, miremos, por ejemplo, acá. Mira, estos son triángulos. Y si ustedes ven acá, no todos tienen sus lados iguales. Por ejemplo, este no tiene sus lados iguales. ¿Sí? Entonces, yo aquí ya puedo decir, ¿todos los triángulos son equiláteros? ahí sería algunos, ¿sí? Muy bien, ahí serían algunos. Porque es que mira acá, si yo miro, por ejemplo, en esta imagen que encontré, miremos acá. Este es un triángulo escalero, triángulo isósceles, triángulo equilátero, triángulo no alcanzo a ver, acuntágulo, rectángulo. Entonces, no todos los triángulos son equiláteros. Aquí entonces sería algunos triángulos son equiláteros. La siguiente, rombo es un paralelogramo. Entonces, miremos qué es un paralelogramo. ¿Sí? Y así es como ustedes tienen que hacer, muchachos. Si de pronto no entendemos, bueno, qué significa paralelogramo, entonces busquemos qué es y ahí nos va dando como nos va como interiorizando acerca del tema y nos va diciendo, ya, si cumple o no cumple con lo que está diciendo acá. Por ejemplo, aquí dice, proposiciones son simples. Miramos, ¿todas las proposiciones son simples o algunas son simples? Algunas. Algunas, ¿cierto? Porque otras son compuestas. Entonces aquí,
Proposición carece de verbo. Toda proposición carece, o sea, en una proposición no debe existir un verbo o debe existir un verbo o en algunas existe un verbo. Nosotros ya miramos las proposiciones. ¿Qué me decían por allí? En algunas proposiciones ahí tiene verbo. Exacto, entonces alguna proposición carece de verbo. ¿Listo? Y así con cada una de estas. Entonces, mencionamos qué tipo de argumento es. Entonces, mencionamos si es algunos, alguna, todos. Me pasé. ¿Sí? Dependiendo de lo que estemos hablando acá. Luego presentan la simbología. Entonces, recuerden que si están hablando de algunas o algún, pues es un cuantificador existencial y este se representa con la letra E. Si estoy diciendo todas, todos, ninguna, ningún, entonces el cuantificador es universal y este se representa con la letra A. Y por último, pues van a decir qué tipo de cuantificador es. Entonces, si aquí era existencial, pues yo digo existencial. Si en mi proposición encontré el término no o la palabra no, pues es un existencial negativo o particular negativo, cualquiera de las dos. Vamos. Si mi tipo de cuantificador es universal, pues entonces así mismo lo coloco. Profe, es decir, que digamos, para el mío yo pondría todos los triángulos son equiláteros. ¿Todos los triángulos son equiláteros? Ya miramos que es un triángulo equilátero, que son los que tienen todos sus tres lados iguales. Ajá. Yo estoy aquí consultando, ¿todos los triángulos del mundo tienen sus lados iguales? No, mira, aquí por ejemplo me Serían está algunos. mostrando que hay algunos que no tienen los lados iguales. Mira, por ejemplo, este lado es más grande que estos de acá. Por ejemplo, este es más corto que este lado de acá. Entonces, no todos los triángulos son equiláteros, o sea, no todos los triángulos tienen sus lados iguales. Aquí entonces sería algunos. Ah, ok, ¿Sí? profe, vale, Porque gracias. unos sí, otros no. Profe, una pregunta. Señora, Esto es que yo vi que en las diapositivas suyas ujú. mostraban que la simbología de un cuantificador existencial aparecía sí, la de al revés, aparecía X, pertenece y aparecía la U. Y la U luego no es del grupo de los cuantificadores universales. ¿Y por qué aparece la U ahí? ¿Pertenece también ¿En al grupo de cuál? cuantificadores universales o existenciales, no es? Pues ahí como que ¿En eso sí cuál, me en cuál confundió. diapositiva? ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En el existencial universal? ¿En dónde la miró? En el existencial. Bueno, este es el O sea, no es que yo existencial. no entiendo, La pues negación la voy a pero digo en representar así. Pero entonces me dice que lo miró como, o sea, que dice existencial de X que pertenece no a A sino a U, decía así. sí, ajá, era la U, pero yo quedé perdida, o sea, no sé, ahí por lo menos que yo escogí la letra D, no sé cómo simbolizar la de un cuantificador existencial. Pues yo lo puse la de al revés, X pertenece y también la de al revés de nuevo, pero pues estoy con la duda y de igual forma yo la compartí en el foro así. O sea, aquí colocó la E invertida en vez de la U. Es que aquí, Ajá, sí después señora. del pertenece, estamos hablando pues del conjunto, o sea, estamos hablando del sujeto, de lo que estamos acá, por ejemplo, aquí en este caso sería estudiantes.
¿sí? Pueda que digamos, bueno, aquí en esta diapositiva todas las tengo con A, no sé de pronto en dónde la haya mirado, si sean algunos de los videos que se compartieron. En los que, es que cuando usted comparte la rúbrica, abajo hace un anexo, que es como una guía para desarrollar los puntos y pues Esta, pone un ejemplo. Y pues este nexo 1. ahí había un cuantificador. Sí, Listo, señora. miremos. Acá, que dice U. ¿Este? Sí, señora. Sí, Listo, señora. entonces miremos acá. Aquí me está diciendo algunos países. ¿De quién estoy hablando? De países. Este sería, bueno, aquí les voy a empezar a hablar también un poquito de conjuntos, que es la siguiente tarea o el siguiente tema. Cuando vemos acá un, estamos refiriéndonos a ese conjunto o a esa, bueno, expresión no, como a esa característica, ¿sí? En este caso lo están determinando por U, que sería el conjunto universal. Yo, por ejemplo, aquí no estoy trabajando con U, sino que lo estoy trabajando con A, es decir, mi conjunto A, ¿sí? En mayúsculas son los conjuntos. Entonces, por ejemplo, aquí en el anexo, esta U se refiere a este conjunto y este conjunto habla de países. ¿Listo? Yo lo estoy trabajando con la letra A, es decir, el conjunto A que para mí son estudiantes. Pueden entonces ustedes encontrarlo con la letra A, lo pueden trabajar con esa letra, con la letra U, o yo lo puedo trabajar con la letra B en mayúscula, o sea, independiente de la letra, yo estoy aquí refiriéndome a el conjunto, es decir, a este conjunto que serían para mí estudiantes en este ejemplo y para usted serían países en este ejemplo. Entonces, el hecho de que aquí aparezca un y que yo lo trabaje como A no quiere decir que no es correcto, ¿sí? Porque esta letra lo que me representa es el conjunto al cual yo me estoy refiriendo. En este caso, para mí, como les digo, es el conjunto país y en mi ejercicio o en esta presentación el conjunto son estudiantes. Entonces, no se me confundan de que de pronto aquí diga U y que yo en la diapositiva diga A o que en un video ustedes lo encuentren como B en mayúscula, ¿sí? Se está refiriendo, esta U se está refiriendo al conjunto de quien está hablando acá el ejemplo. ¿Claro esa parte, muchachos? Ah, sí, Sí, señora. señora. Y otra pregunta, Entonces, o sea que en la entrega del trabajo uno tiene que especificar, digamos, si yo le asigno una letra al conjunto de estudiantes, o sea, digamos, si le voy a asignar la letra M, tengo que especificar ahí para mí qué es el grupo M, que son grupo de aquí lo está estudiantes o no hay especificando, mira. necesidad. No, mira, acá usted mismo, aquí por ejemplo me está Ya. diciendo existencial de X que pertenecen a U. ¿Y U qué es? Pues los países. Aquí me dice X, o sea, este elemento es de América del Sur, o sea, este país es de América del Sur. Puede ser Colombia, puede ser Bolivia, puede ser, ¿sí? No hay necesidad de que me coloquen, por ejemplo, más abajo, dos puntos, países, conjunto países, no. No, porque es que esta es la manera simbólica de representar esto que está acá. O aquí pueden colocarle A, B, M, en mayúscula, muchachos. Si ustedes ven, todo esto aquí se trabaja, esta parte o esta letra se trabaja en mayúscula. Porque como les digo, está representando es el conjunto. ¿Alguna pregunta? ¿Otra preguntita? Chicos, ¿no? Bueno, No, entonces, señora. listo. Sigamos, este anexo les va a servir mucho a ustedes porque les da como una idea de más o menos cómo presentar la actividad. Entonces, listo. En el primer ejercicio les dicen, completa el argumento, ya sabemos, pueden ser algunos, todos, ningunos.
¿Listo? Perdón, ningún. Luego, definir la simbología del argumento, pues dependiendo, como les decía, dependiendo del tipo de argumento, pues así mismo va a ser su simbología. Y por último me dice identificar, pues, qué tipo de cuantificadores. ¿Listo? El ejercicio 2, a ustedes se les presenta estas expresiones. Si yo, por ejemplo, soy la C, pues me voy con esto. Entonces, acá, por ejemplo, para todos son algunos, no hay ninguno que diga todos o todo. Entonces, digamos, yo voy a trabajar con esta, con la C. Voy a identificar cuál es el cuantificador o la cúpula o cualidad. Bueno, ¿y qué es eso? Entonces, miremos. Las proposiciones, ellas, pues, se clasifican, digámoslo así, ya miramos como universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa o particular negativa. Recuerden que este particular es el mismo existencial, ¿sí? Así, sino pues que ya existencial. ¿Sí? Así, entonces, pueden ser tanto afirmativos como negativos. Entonces, si se presentan de una manera como universal afirmativa, pues estamos hablando de todo. ¿Todo qué? Pues todo sujeto es predicado, o sea, todo sujeto se relaciona con este predicado. Si es universal negativa, pues quiere decir que ningún sujeto, ningún elemento, ninguna persona, cosa, color, animal, se relaciona o hace parte de este predicado. Si ya hablamos del existencial o particular afirmativo, entonces algún sujeto, ¿sí? Dependiendo aquí de quién estemos hablando, es predicado. Y si decimos que es existencial o particular negativa, pues sería algún sujeto no es predicado. Entonces, nos están pidiendo que identifiquemos qué tipo de cuantificador es y cuál es su cualidad o cópula. Entonces, yo les decía a ustedes que vamos a desglosar nuestra proposición en esta tablita. Y cuando los aportes que he visto los han presentado así, me parece pues muy bien. ¿Qué colocamos en la primera columna? La letra de nuestra proposición, sea P, sea Q, sea A, B, pero si ustedes ven siempre va en minúscula, porque recuerden que las proposiciones las trabajamos es en minúscula. Luego colocamos nuestro cuantificador. Aquí en mi ejercicio para la primera dice todas. Este sería mi cuantificador. Para la siguiente proposición sería algunas. Para los ejercicios de las guías, esta primera palabra que aparece es el cuantificador. En este caso, para todos ustedes, el cuantificador es algunos, ¿sí? Eso lo van a colocar entonces aquí. Cuantificador, algunas. Término sujeto, ¿de quién están hablando? Por ejemplo, para la letra A están hablando de estudiantes. Para la letra B están hablando de los docentes. Para la letra C, de los contenidos temáticos. La letra D, de los procesos de aprendizaje. Y para la letra E, ejercicios del curso de pensamiento lógico y matemático. Entonces, de quien estemos hablando sea nuestro sujeto, eso lo vamos a colocar aquí, en esta parte. Luego vamos a identificar la cualidad o cúpula, es decir, ¿qué son estos sujetos? O sea, ¿qué estamos deduciendo de este sujeto? En este caso, para la letra A me dice que son. Para la letra B, son. La letra C, no son. La letra D, son. Y la letra E, son. Esto que encontramos después del sujeto, este término, son, no son, esa sería mi cualidad o mi cópula, y es lo que voy a colocar aquí, en esta parte.
Y por último voy a colocar el término predicado, es decir, ¿qué se está concluyendo de esto de acá? Pues para la primera, que son autónomos, o sea, esta parte de acá, autónomos, sería mi predicado. Para la B sería innovadores, para la C, fáciles de comprender, para la D, difíciles de apropiar, y para la E, difíciles de comprender. Ese término predicado lo van a poner acá. Y de esa manera, pues ya ustedes acá identificaron el cuantificador, la cópula, ahora dice, clasifique la proposición categórica. Es decir, o es universal afirmativa, universal negativa. Entonces, ¿qué me dice aquí? Esta. Pues si yo bueno, para ustedes no hay ninguna que diga todo, o ninguna, entonces quedaría cancelado. Ninguna es universal afirmativa. O es existencial afirmativa o existencial negativa. Entonces va a ser afirmativa todas aquellas que dice algún SSP, es decir, que ustedes no encuentren la palabra no. Esta dice son, o sea que esa sería existencial porque dice aquí algunos, y recuerden que algunos es, mira, alguno es existencial o particular. Son, es, ¿sí? Entonces, esta sería afirmativa, esta sería afirmativa, esta ya sería negativa porque dice no son o no es. Entonces, esta sería particular negativa, la C. Esta también sería afirmativa y esta sería afirmativa. Entonces, ustedes deben escribir. Clasifique la proposición categórica según su clase. Entonces, si yo estoy trabajando en la C, entonces digo, es una particular negativa. ¿Por qué particular? Porque dice algunos, y negativa porque dice no son. Luego me dice, construyan los 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes con la misma temática. Entonces, si yo estoy trabajando con la C y ya identifiqué que es particular negativa, pues ¿cómo quedaría esta afirmación si fuera universal afirmativa? O sea, si no fuera algunos, ¿y cuál es el del universal? Todo, afirmativa. Entonces, yo debo decir, todos los contenidos son fáciles de comprender. Así quedaría esta, que es la que yo estoy trabajando en este momento de ejemplo, como universal afirmativa. ¿Cómo quedaría como universal negativa? ¿Qué me dice aquí la universal? Ningún SSP. Entonces, ningún contenido es fácil de comprender. Y la siguiente, bueno, si yo dije que era particular negativa, o sea que la otra sería particular afirmativa. Algún S, entonces, algunos contenidos son fáciles de comprender. ¿Claro ese punto, muchachos? Sí, señora, sí está claro. Listo, ahí ya construí los 3 tipos de proposiciones que faltaban, ¿sí? Bueno, aquí les dicen cómo tiene que ir el nombre del archivo. Ahora miremos el ejercicio 3. Les dan estas proposiciones. Entonces, Profe, disculpe una señora, preguntita. señora. Digamos ahí donde dice la oración que, bueno, depende de la oración que tenga, como para cambiarla, no están uno le puede agregar, digamos, todos los estudiantes. Sí, claro, pues para que quede, por ejemplo, aquí, todos los docentes, sí, le puedo agregar los, porque todos docentes suena como Sí, suena raro. raro. Sí, Sí, señora. Ah, listo, sí, señora. sí, no pasa nada. Lo importante es que aplique los otros tipos de cuantificadores, que es lo que se le está pidiendo, ¿sí? Ah, vale, sí, señora. Es eso. Entonces, listo, chicos. Miremos el tercer ejercicio. Entonces, el tercero, les dan a ustedes estas proposiciones. Les dicen,
A partir de las siguientes proposiciones categóricas, uy, mire, qué pena, la tabla es para el ejercicio 3, pero pues también sirve para el ejercicio 2. Acá les dice, establecer su estructura de acuerdo a la siguiente tabla. Entonces, digamos, por ejemplo, la letra E. Tengo estas dos proposiciones, P y Q. Entonces, voy a desglosar esta proposición y la voy a ubicar en esta tabla. Aquí en proposición, pues voy a colocar, si voy a trabajar con la primera que es P, pues coloco aquí la letra P, donde dice proposición. ¿Qué cuantificador tiene esa proposición? ¿Qué cuantificador tiene acá la proposición P? ¿Cuál Ninguna. sería el cuantificador? Ninguna. 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 De Ninguna. acá, que es la primera. Por el chat. Okay. Ninguna. Esta ninguna lo voy a colocar aquí en cuantificador. ¿De quién estoy hablando? De la universidad. Entonces, ese término sujeto, aquí voy a colocar universidad. ¿Cuál sería la cópula o la cualidad? ¿Qué estoy diciendo de la universidad? Que es, o sea, es, si miren que aquí no, ya no dice son, sino es. Esta sería mi cualidad o mi cópula. Es, y eso lo voy a colocar aquí, donde dice cualidad o cópula. ¿Y qué estoy diciendo que es? Totalmente virtual. Entonces, este totalmente virtual lo voy a colocar acá en término predicado. ¿Listo? Y lo mismo con la siguiente. Entonces, otra tabla y asimismo desgloso a Q. Luego me dice, determine el tipo de proposición. Si es A, si es E, si es I o si es O. Miremos qué es eso. Mira, acá me están diciendo. Acá mismo en la guía me dice, si es tipo A, ¿qué quiere decir A? Pues que la proposición que yo tengo acá es universal afirmativa. ¿Y qué es universal? Ah, pues que tenga su argumento sea todo o sea ninguno. ¿Sí? Sí. Ah, perdón. Si estoy hablando universal afirmativa, entonces tiene que decir todo. Es decir, si aquí en mi cuantificador dice todo, entonces yo ya sé que es universal afirmativa. Y si su cualidad es afirmativa, es decir, si aquí en su cualidad o cúpula dice es, son, ¿sí? Desde que diga no, ya sé que no es afirmativa. ¿Qué es el tipo E? Entonces, la E es para el cuantificador negativo. Si aquí en mi cuantificador dice ningún, entonces yo ya sé. Y aquí dice ningún es o ninguno, no va a decir ninguno no son. ¡Ay! ¿Sí? Si por ejemplo acá me dice, por ejemplo esta, si ustedes ven acá dice ninguna universidad es totalmente virtual. Aquí no me dice ninguna universidad no es totalmente virtual. ¿Sí? Entonces, aquí cuantificador sería ninguna. Yo ya de una vez digo esto es universal negativa. Su cualidad pues no aparece en negativo, o sea, no aparece aquí que diga no es, pero pues es negativa, ¿sí? Porque no voy a encontrar nunca una expresión que diga ninguna universidad no es totalmente virtual, o sea, esto sería como contradictorio. La siguiente, tipo I, sería particular afirmativo, es decir, o existencial afirmativo, ¿sí? Puede ser particular o existencial. Entonces, va a ser afirmativo, pues obviamente cuando el tipo de cuantificador sea algún o algunos, y pues va a ser afirmativo cuando su cualidad o cúpula es, diga son,
Entonces, iba a ser tipo O cuando decimos que es particular o existencial negativo, es decir, cuando su cuantificador en este caso diga algún o algunos y después voy a encontrar la palabra no. Entonces, ¿qué es lo que se les pide, muchachos? Dependiendo como ustedes hayan identificado acá esta proposición, ¿sí? Como la hayan desglosado en esta tabla, van ustedes a determinar qué tipo de proposición encontraron, si era A, E, I o O. Y luego, este esquema lo pueden ustedes copiar y poner en su documento. Dependiendo de este esquema, ustedes van a dar una conclusión. Entonces, si por ejemplo para mi primera proposición me dio que era A, pues yo aquí al pie de la A coloco la letra P. Y si para mi siguiente proposición, que es Q, me dio como resultado E, pues aquí al pie de la letra E voy a colocar la letra Q. ¿Y qué me dice que es A con E? Entonces, miremos este esquema. La raya que me dice que son proposiciones contrarias. Y esa es la conclusión o ese es el resultado que yo voy a decir, ¿sí? Son o se concluye o que son contrarias, que pues las dos proposiciones. Si me da, por ejemplo, A y también me dio que Q es IN, entonces son subalternas. Ese es un esquema que ya está, pues, estandarizado. Simplemente lo que se les pide a ustedes es que ubiquen aquí las proposiciones, estas proposiciones, ¿sí? Dependiendo de todo este proceso que hicieron, y pues den la conclusión, dependiendo del gráfico, si son contradictorias, subalternas o subcontrarias. ¿Alguna pregunta hasta allí, muchachos? En esa última, profe, en la del cuadro, no me quedó como una duda. O sea, dependiendo de los tipos que dan de Sí, A y las otras letras, sí, entonces uno pone la P y la Q. dependiendo de la letra que le dio. Entonces Sí, miremos, por ejemplo, dependiendo. este ejemplo. Vea, ya aquí tengo estas dos proposiciones. Tengo esta proposición P, donde digo que todas las aves son animales. Y tengo esta proposición Q, donde digo algunas aves no son animales. Entonces yo le voy a aplicar todo esto que está acá, ¿sí? La voy a desglosar acá en esta tabla y luego voy a mirar qué tipo de letra es. Entonces aquí yo ya identifiqué que la primera es tipo A. ¿Por qué es A? ¿Qué me dice que es A? ¿Por qué me dice que es todo? ¿Sí? Su cuantificador es todo. Ah, sí, en mi ejercicio digo todo. Bueno, en este caso digo todas. Y todas, sujetos, ¿de quién estoy hablando? De todas las aves. Son en mi ejercicio animales. Aquí yo estoy hablando de una manera afirmativa. Por ningún lado estoy diciendo no son animales. Por lo tanto, esta proposición hace parte o se clasifica en la categoría A, es una proposición tipo A. Es decir, su cuantificador es universal, sí, porque aquí me está diciendo todas, y su cualidad es afirmativa, porque aquí me está diciendo solo. Esa para la primera proposición. Ahora la segunda. Algunas aves no son animales. Yo digo algunas, entonces ya sé que es particular. Afirmativa o negativa. Entonces miremos que aquí en la cualidad me dice que no son. Entonces me voy para acá, para la particular negativa, y me dice, algunos S no son P. Entonces tiene la misma estructura, dice lo mismo. Entonces, para la letra Q o la proposición Q, el tipo de proposición es O. ¿Listo? Entonces, ahora me voy aquí para el cuadro. ¿Qué me dio que era la proposición P? ¿Qué tipo es? A. Entonces, acá al pie de la letra A, coloco la letra P. Y para la proposición Q,
me dio que era tipo O. Entonces, acá al pie de O coloco la letra Q o la proposición, la letra Q. ¿Qué me dice el gráfico? Cuando tengo A con O, se unen por esta línea, ¿verdad? Por esta que es diagonal. ¿Y qué me dice que es el resultado? Contradictorias. Entonces ustedes van a escribir, en conclusión, P y Q son contradictorias. Es lo que me da acá este gráfico como resultado. Claro, quien tenía la pregunta, que no alcancé a ver quién era, qué pena. Sí, señora, sí, señora. Muchas Listo. gracias. Vale, con gusto. Listo, chicos. Ahora la siguiente y la última. Entonces, que esa sí no la tocamos en la clase pasada. A ustedes se les da un argumento, ¿sí? Que es, pues, esto que está acá, un argumento. ¿Y qué se les pide? Que identifiquen las premisas y las conclusiones. Oh, premisas. Nosotros ya miramos que eran premisas en el tema anterior, ¿verdad? Entonces, no es nuevo esto que nos digan, uy, premisas. Nos dicen, identificar si el razonamiento es tipo deductivo o inductivo. ¿Y qué es deductivo? ¿Y qué es inductivo? Y por último, justificar o argumentar con sus palabras la respuesta anterior. Es decir, si yo dije que era deductivo, pues ¿por qué para mí es deductivo? O si dije que era inductivo, pues justifico, no, es que el argumento para mí es inductivo porque, y ya, y es porque tal cosa. ¿Listo? Ese es como el más sencillo. Entonces miremos, por ejemplo, este argumento. Todos los docentes de la UNAD deben cumplir con un perfil profesional. Punto. Aquí termina una primera premisa. Sara es docente de la UNAD. Punto. Termina otra premisa. Por lo tanto, Sara cumple con el perfil requerido como docente de la institución. ¿Sí? Aquí están las premisas y por acá yo ya encuentro la conclusión. Tienen ustedes que decir si este razonamiento es deductivo, es decir, si de estas premisas que yo encontré acá se deduce la conclusión, o si de estas premisas, perdón, yo, bueno, para no decir inductivo, yo concluyo o puedo percibir, no, deduzco no porque sería lo mismo acá. Yo intuyo que es esta la conclusión, es decir, se interpreta que de estas premisas surge esta conclusión. Aquí lo que ustedes deben, por acá se les da esta referencia bibliográfica, aquí les explica cuándo un razonamiento puede ser deductivo y cuándo es inductivo. Entonces ustedes deben escribir, como está, por ejemplo, deben identificar las premisas, entonces colocar así, miremos por ejemplo este. El estudio de los pacientes con niveles bajos en glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Punto. Aquí termina una primera premisa. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Punto. Segunda premisa. Las personas con deficiencia de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Esta sería ya mi conclusión. Y esta conclusión surge pues como del análisis de estas dos premisas. Ustedes deben escribir su argumento así. Premisa 1, ¿cuál es? Premisa 2, ¿cuál es? Y la conclusión. Esa sería esta primera parte. Identificar premisas y conclusión. Luego, decir si el argumento es deductivo o inductivo. ¿Listo? Y pues justificar la respuesta, decir por qué consideran ustedes que es o que escogieron ese tipo de argumento. Entonces, chicos, aquí como les digo, lean esto
¿sí? Para identificar cuáles son los tipos de racionamiento, por qué se caracteriza cada uno de ellos. Igual en el foro también hay un video del tipo de razonamiento deductivo e inductivo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, señora. Yo no les he compartido a ustedes asistencia. Permítanme de una vez, la busco y se las comparto. Vea, hoy cierre de calificación, muchachos. Ahí nos están recordando. Sí. Chicos, les voy a compartir el enlace de asistencia. Les agradezco que por favor se registren. El nombre del CIPA, nuevamente Pensamiento Lógico y Matemático, tarea 2. Estamos en la tarea 2. Profe, ¿para cuándo está destinada esta fecha de entrega? Listo. Por acá Juan me pregunta, señor, ¿este video lo subirá a YouTube? Sí, señor. Todos los videos los estoy subiendo a YouTube y luego les comparto en el foro los enlaces. Este trabajo se cierra. Miremos acá en la agenda. La agenda del curso. A fecha de hoy, muchachos, nos quedan 11 días. Se cierra el 6 de junio. Gracias, profe. Nos quedan 6 días. Chicos, algo antes de que se me olvide. A ustedes les aparece algo así parecido en los cursos. Digamos, por ejemplo, este es un curso que yo hice y a ustedes les aparece aquí 15, 20, 23, ¿sí? En verdecito y el resto les aparece como vacío. Eso significa el porcentaje de nota que llevan a la fecha. ¿Qué pasa? Y esto se les va a estar a ustedes moviendo, digámoslo así, moviendo en el sentido de que les va a aparecer, por ejemplo, pasado mañana, 120 puntos. Y en 2 días no les va a aparecer nada. ¿Por qué? Porque es que, bueno, lo hablo desde mi curso. Por ejemplo, yo tengo plazo de calificar hasta hoy y yo debo reportar la nota a un sistema que se llama centralizador de calificaciones, esto que ustedes ven acá. La demora es que yo reporte notas acá. Yo ya no puedo mover nada más de notas en el sistema. Es decir, si yo aquí le califiqué a Pablo 80 puntos, supongamos. Profe, Lo digo porque me pasó con la anterior. Por ejemplo, aquí, Edwin. Yo a Edwin ya le califiqué. Él, como no me entregó el trabajo, su nota es 0. Yo mañana, que es cuando voy a cerrar nota, le va a aparecer a él aquí, digamos, si en la anterior actividad tiene 13 puntos, pues no le va a subir o no le va a aumentar porque la nota que obtuvo fue 0. ¿Sí? Después, cuando Edwin, amor, cuando Edwin me presente a mi trabajo, si está completo, yo ya le voy a cambiar de estos ceros, le voy a cambiar a 100. Como yo ya centralicé aquí, ya me toca a mí decirle a la directora que por favor me abra nuevamente el centralizador. Ella no lo abre solo para un estudiante. Este centralizador está configurado para todo el curso. Entonces, si ella me abre a mí para que Edwin, un solo estudiante, si actualiza esta nota, automáticamente el sistema le va a abrir a los 1.500 estudiantes que hay en pensamiento. Entonces, cuando ustedes acá les aparezca y luego no les aparezca, no se asusten, muchachos. Es porque se abrió nuevamente el centralizador y estamos actualizando la nota de algún compañero. ¿Listo?
Lo digo porque varios estudiantes me escribieron, profe, mire que me aparecen tantos puntos y ya después o al otro día, profe, mire que no me aparece nada. Es porque nosotros continuamente estamos abriendo y cerrando. ¿Por qué? Porque continuamente estamos recuperando estudiantes, estamos recuperando las notas. Entonces, por eso les digo, no se asusten que, digamos, mañana les aparezca y en 2 días, que es lo más probable, porque estamos en recuperación de la tarea 1, se les va a borrar y luego vuelve y les va a aparecer. ¿Listo? Profe, perdón, una pregunta. Dime, Edwin, qué pena tomarlo de ejemplo. No se preocupe, tranquila que no manda a ser irresponsable. ¿Qué periodo es el que estamos trabajando? ¿El 1601, el 1602? Uy, Edwin, excelente pregunta. 1602, chicos, 1602. Gracias. ¿Por qué? Porque aquí decía 1606. Señora, Porque aquí dice 1606 o por qué lo preguntaba. no, por lo de asistencia. Ah, no, 1602. Ustedes están en el 1602. Ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, tengo la oportunidad de subir mi video al foro, no quiero perder. El foro Yo ya no no está pregunto. habilitado, Lina. Entonces, ahora todo sería por correo interno. ¿Cuál es el correo interno? Del curso. Acá en Pensamiento Lógico y Matemático, ustedes van a encontrar esta carpetica, este sobrecito. Ese es el correo interno, entonces por acá me lo envían. Porque el foro ya no les aparece a ustedes activos. Entonces le dan acá redactar y eso es para enviar cualquier correo interno. Aquí les dice, ¿qué curso? ¿A qué curso lo quieren enviar? Ah, al curso de Pensamiento Lógico. Agregar destinatario. ¿A quién se lo va a enviar? Entonces, no, que yo se lo voy a enviar a mi tutor. Entonces yo escojo acá, Profe, señor, nombre de CIPAS que pongo. Pensamiento Lógico y Matemáticas, tarea 2. Ah, ya. Acá, por ejemplo, esto se demoró. Aquí no, que yo le voy a enviar un correo a mi director de curso, que yo le voy a enviar un correo a mi estudiante, a mi tutor. Aquí entonces ustedes escogen el rol de la persona a quien va. Si yo digo a un estudiante, sí, que ustedes se van a enviar un correo interno entre ustedes. Esto se demora. Entonces aquí, bueno, en este caso me aparecen todos los grupos, pero supongamos que sea el grupo 936. Entonces, no, que yo le voy a enviar un correo a Snyder. Entonces selecciono para Snyder, le doy a aplicar y él aquí ya me tiene que cargar. ¿A quién va? Y aquí como un correo normal cualquiera. Asunto, cuerpo del mensaje, adjunto. Entonces acá en esta sobrecito, subir un archivo y ahí cargan no el video, sino el enlace porque el video no se los va a dejar cargar por lo pesado. Y aquí pues cargan el enlace. Listo, subir archivo y enviar. Listo. ¿Cuál video? El de la tarea pasada. Sí, yo estoy recibiendo, todavía le recibo el video de la tarea pasada, por si quieren recuperar esos puntos. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Voy a dejar de grabar porque pues... Detener grabación. Listo. Esta